uno tenemos función, más. Después vemos las aplicaciones a las ciencias económicas, es decir, oferta-demanda, ingreso-costo, costo total en realidad. Entonces, después seguimos con función cuadrática. Este es el libro recomendado. Ahora sí lo pueden acceder a ese libro porque tienen habilitada la e-biblioteca. Este es el programa del programa. Saqué, copié, pegué la unidad número 5, que hace referencia a las funciones reales de variable real. Lo que va a pasar es que la unidad 4 y la unidad 5 para el próximo año, o para cuando entre en vigencia el nuevo plan de contador público, van a estar fusionadas, van a ser una sola unidad. Y cuando empecemos a hablar de funciones, no vamos a hablar de funciones en general, sino que vamos a hablar de funciones polinómicas de grado 1, funciones exponencial, funciones irracionales. Está una opción de que quieren conversar conmigo en una sala de recepción. Sinceramente, en estos momentos estoy esperando que mañana a las 14 horas tengamos la reunión y ahí le voy a poder dar respuestas si me preguntan algo. Por ahora ustedes la información que tienen y que es la válida es la del aula virtual. Entonces esa es la situación actual. Hola, profe, buenas tardes. Por si la duda, ¿dónde subió el material que dijo? Ah, no, yo no lo subí. Ah, ok. O sea, tienen que esperar a que la profesora titular establezca que si este es el material que van a tener. Yo no lo subí. Es el material que usamos el cuatrimestre pasado. Entonces, las funciones polinómicas. Yo fui mirando los distintos libros y en la mayoría de ellos usaban esta notación. Lo que hacen es usar, o sea, término de función que ustedes saben, o sea, una función, generalmente le llamamos f, pero es una comodidad de llamarle f. Si tengo otra función le llamo g, si tengo otra función le llamo h. Esta función de reales en reales tal que su regla de asignación, que es f de x igual a algo, es un polinomio, en este caso un polinomio de grado n. Ustedes saben que el grado del polinomio lo determinan por el exponente mayor de x. Este es un polinomio que está completo, tiene el término a sub 0 por x a la 0, a sub 1 por x a la 1, a sub 2 por x al cuadrado, hasta a sub n por x a la n. Y es un polinomio de grado n, donde yo digo que a sub n no es 0, que a sub 2 tampoco es 0, o sea, todos los coeficientes son distintos de 0. Entonces, vamos a empezar por la función de grado 0. A ver si les suena parecida a lo que estuvimos viendo. Tienen una función de reales en reales donde de todo este polinomio el único distinto de 0 es este coeficiente a sub 0. Entonces, a sub n es 0, a sub n menos 1 es 0, a sub 3, por decir algo, es 0, a sub 2 es 0, a sub 1 es 0. ¿La función lineal? Función lineal, seguro. Fíjate, a sub 1 es 0. Acá multiplico 0 por x a la 1. ¿Me queda este término? No, queda solo queda a la x sub 0. Solo queda a sub 0 por x a la 0. ¿Y x a la 0 a cuánto es igual? A 1.
A 0. A1. Cero. X elevado a la 0, un número que no es 0 elevado a la 0 da 1. Entonces lo que les queda es una función de reales en reales tal que f de x es igual a sub 0. Porque este x a la 0 que yo lo escribo, porque en principio lo tengo que escribir, me da 1. Entonces f de x es un número. ¿Esa función cuál es? La función en que f de x es igual a un número, ¿cómo se llama? Constante. Función constante. Es la función constante. Yo había colocado la función constante como una función fácil de la que ustedes podrían hablar y graficar en el examen. Bueno, esas las características de la función constante yo no vuelvo a decir, o sea, vuelvo a escribir en este material, pero ustedes ya las tienen que saber. La función constante es una función que está representada gráficamente por una recta horizontal. Cualquiera sea el número real, esta función le asigna un valor constante c, que puede ser un número real positivo, puede ser el 0, en ese caso coincide con el eje X, o puede ser un número real, o sea, sí, con el eje X, con todo el eje. Un número real negativo, en ese caso es una paralela al eje X que corta el eje Y en el valor de C. Entonces saben que es una función par que no es creciente ni es decreciente, por eso se le llama constante. Esto de función constante ya lo tienen que saber. Ahora la función polinómica de grado 1. ¿Qué va a pasar? En la función polinómica de grado 1 yo puedo tener distintos casos, porque puede ser que solo a sub 1 sea distinto de 0 o que a sub 1 y a sub 0 sean distintos de 0. Entonces yo les separé. En el primero, el término de grado 0 es igual a 0. Entonces el término de grado 0 a sub 0 es 0. Entonces me queda solo a sub 1 x a la 1. Esto es recurrente. Significa que una vez que ustedes aprendan la expresión que corresponde a la función polinómica, después van a ir sacando los términos y quedándose. Nosotros trabajamos con la función polinómica de grado 1, de grado 0, de grado 1 y de grado 2. Hasta ahí llegamos con los polinomios. No trabajamos con la función polinómica de grado 3. Si queremos que analicen algo de la función polinómica de grado 3, le damos la gráfica. Entonces, en este caso, solo a sub 1 no es 0. Entonces me queda solo este coeficiente no es 0. Significa que de todos los términos me queda S. S a sub 1, nosotros le vamos a llamar M, porque es la pendiente de la recta. Y x a la 1 es x, entonces f de x me va a quedar m por x, donde m es la pendiente de la recta. ¿Sí? F de reales en reales, f de x igual a m por x. ¿Qué característica tiene esta función lineal? Nosotros le llamamos lineal. A la otra que tiene el término de grado 1 y el término de grado 0 le llamamos función afín. La característica que tiene esta función lineal es que pasa por el origen de coordenadas, porque cuando x vale 0, y también vale 0. Cualquier número real por 0 me va a dar 0. Y es una función que tiene, o sea, es de primer grado, por lo tanto tiene como gráfica una recta. Acá yo le estoy definiendo la pendiente en términos matemáticos, variación de y sobre variación de x. Si alguno vio, estamos dando la unidad 5, Marileni me parece que me escribió.
Para la compañera que preguntó en qué unidad estábamos, estamos en la unidad 5. Nosotros, la clase pasada, terminamos la unidad 4, Marileni, sí, porque nosotros vimos, o sea, les comenté y lo vimos como teoría hasta la composición de una función con la inversa. La composición de una función con la inversa siempre se puede hacer y las gráficas de esas funciones que son inversas son simétricas con respecto a una recta, un eje que recibe el nombre o que es la función identidad. Por eso, cada vez que ustedes compongan la función con la inversa, le va a dar X. Eso también tienen que saber. Hoy van a ver la práctica de ese tema. Sí, puedo subir al inicio. Ahí. La Disculpe, siguiente, profe, lo que usted bueno. recién explicó era sobre la función polinómica grado 1, ¿no? Presenté la función polinómica, que es esta. Esta es la función polinómica de grado n. Yo la presenté. Y después trabajé con la función polinómica de grado 0 y con la función polinómica de grado 1. La función polinómica de grado 0 es la que tiene como único coeficiente distinto de 0 es el a sub 0. Entonces me queda a sub 0 por x a la 0. Pero si x es un número real que no es 0 elevado a la 0, me da 1. Entonces me queda solamente f de x igual a sub 0. Eso significa que estoy trabajando o que vuelvo a ver la función constante. Por eso les comento que ya el año que viene, en lugar de ser unidad 4 y unidad 5, se van a unificar esas dos en una sola unidad y cuando veamos funciones ya vamos a trabajar con la función polinómica de grado 0, de grado 1, de grado 2. Hasta la función polinómica de grado 2 nosotros analizamos. Después trabajamos con otras funciones, pero ya no son polinómicas. Profesora, usted había dicho de que la de grado 0, el único resultado que nos daba 0 en la de grado 0 era 0. Sí, Y lo mismo pasa con la de grado 1. no, en la de grado 1 hay dos casos. Hay un caso en la de grado 1 que tu a sub 0 no es 0, que se llama función afín, y tu a sub 1 no es 0. Entonces, tu polinomio de grado 1 tiene el término lineal que le llamamos nosotros, que es un número que es m en realidad por x, y tiene el término independiente o la ordenada al origen, que le llamamos b nosotros, que es a sub 0. Por eso yo le hago la clasificación acá. Después le pregunto a la profesora si este es el material con el que o sea, que se va a subir, porque se sube un único material de toda la cátedra. Entonces, le pregunto si se va a subir este material que estamos ocupando en el turno tarde, ella me confirma y si me confirma yo lo subo. ¿Se entiende eso? Bueno, perdón, pero ¿cómo le vamos son dos casos en donde a sub 0 vale 0 y otro donde no. ¿Cómo lo diferenciamos uno de otro? Porque uno es la función lineal donde te queda a sub 1 por x1, no más, o sea, m por x, y a la otra le llamamos función afín. Todo eso está acá en la teoría. En la función lineal, todos los términos, o sea, todos los coeficientes, hablo bien, todos los coeficientes son ceros excepto a sub 1. Entonces te queda un número por x. A esa función nosotros le llamamos función lineal. Está escrito. Acá seguro.
La función se denomina función lineal. En el primer caso es el A, en la que el coeficiente del término de grado 0 es 0. O sea, yo tengo como máximo exponente x a la 1, pero el coeficiente que tiene el grado por x a la 0, o sea, el de grado 0, me da 0. Entonces me queda solo un número por x, que es m por x. Profe, ¿Sí? ¿Le escucho? ¿el eje X sería constante o de primer El grado con eje x es m una igual a 0? función constante, f de x igual a 0. Es una función constante. Gracias. Disculpe, Entonces, profe. sí, A le escucho. sub 0 igual a 0 es función lineal y A sub 0 distinta de 0 es función cuadrática. Cuando tengo los dos términos, yo estoy hablando de que en el polinomio puede subir un poco, sí, puedo subir un poco. Yo estoy hablando que de este polinomio me queda un polinomio de grado 1. ¿Qué significa? No quiero hacer eso porque este es el material que tengo. Pero sería como que estos términos no están. Entonces yo tengo un polinomio de grado 1. ¿Por qué? Porque el máximo exponente de x es 1. ¿Se entendió ahora? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, sí, ¿le escucho? No, que sí se entendió. Bueno, de este polinomio de grado 1 puede ocurrir que a sub 0 sea 0. Entonces este término tampoco va a estar. Si esos dos términos, si todos esos términos no están, me queda solo a sub 1 por x1. Y eso nosotros le llamamos función lineal. Y en lugar de usar a sub 1, usamos m por x. Y m no es cualquier número, o sea, no significa una cuestión que no la podamos controlar, porque m es la pendiente de la recta. Por eso m se escribe como variación de y, que es un delta. Si vieron en el secundario física, saben que esto significa delta. Esta expresión del numerador es delta i. Delta i. ¿Qué significa variación en i? Y la del denominador es delta x. ¿Qué significa variación en x? Sería la Entonces, discriminante, profe. no, porque yo no estoy trabajando con una ecuación cuadrática. En la ecuación cuadrática es donde yo tengo el b cuadrado menos 4ac. Por eso, esto es variación en y sobre variación en x. Y acá yo le hice Sí. los dibujos. Ese sería cateto opuesto y cateto adyacente. Sí, del ángulo. La variación en x sería, o sea, esto es un triángulo rectángulo, a lo que hizo referencia el compañero. Este ángulo, la tangente de este ángulo alfa es la pendiente. Entonces, como este triángulo es rectángulo, de este ángulo, esta variación en y es el cateto opuesto. Y de este ángulo, este segmento, es la variación en x, es el cateto adyacente. ¿Sí? O sea, Entonces, que vendría a ser ese triángulo. este triángulo se forma y me da información sobre la pendiente. Esta recta tiene variación en y 3, porque acá hay 3 unidades. Y variación en x tiene 2. Entonces, ¿qué regla de asignación va a tener? F de x, ¿a qué va a ser igual? 3 medios de X.
3 medios de X. Muy bien. Profe, y esa variable no puede ser tomada con elementos que no sean parte del conjunto de imagen. ¿Cómo? ¿Puedes subir un poco, por favor? Sí, estoy aumentando el volumen de mi... A ver, no sé si ustedes tienen el volumen muy bajo o yo. ¿Qué Sí, pasaría si, por ejemplo, tomáramos a -4, que no está dentro del conjunto de imagen? Eso no sería nada. -4. No, lo que pasa es que esta recta está definida de reales en reales. Esto es una porción del plano sacada del gráfico. O sea, El claro, dominio son todos los reales. sí, está claro esto. Yo tenía que mostrar cómo se trabajaba con la pendiente cuando la función era lineal. Lineal significa que f de x era igual a m por x. Pero acuérdense que es teoría, entonces yo no puedo poner un número por x. Entonces, ¿qué hice? Escribí f de, no, minúscula tiene que ser, f de x, suprimo, es igual, y como dijo el compañero, variación en i era 3, significa que 3 medios es lo que yo escribí, por x. Que la haya cortado en un pedacito, no sé por qué quedó este, pobre GeoGebra. Ahí me quedó. Que yo haya cortado un pedacito no significa que esta recta no esté definida de reales en reales. Acá yo la corté un poquito, pero acá, si yo quiero cambiar la escala, sigue esta recta. Porque es una función que tiene dominio real y codominio real. Profesor, Sí. perdón, esa función que está representada ahora, que el x nada más ¿es una función polinómica, sí o no? Sí, una función polinómica de grado 1, donde solo el término A1, x a la 1 es el término que corresponde a sub 1 es distinto de 0. Por eso es un número por x. Esa es la característica de la función lineal. ¿Y podría graficar una que sea de grado 0 para que no sea tan abstracto? Sí, tan abstracto. G de x. Es difícil imaginarlo, pero A ver, algo que sea, bueno, en Argentina lo que sea aproximadamente constante es muy difícil. 5. La constante va a ser una recta horizontal. O sea, acá le sacamos la lineal y dejamos la constante. La función constante es una horizontal que cualquiera sea el valor de x, el valor de y es el mismo. En este caso vale 5. Así como vale 5, sí, no quería hacer referencia ya, porque me acuerdo que el día de paro, aunque había paro, yo les digo en la consulta, y ahí me puedo puedo empezar a hablar. Entonces, esta función constante es la función yo no estoy hablando de un precio, disculpen. Ay, ay. ¿Querés ser más realista? Vamos a poner acá. ¿Puede volver a explicar lo de los libros? Ahora te escucho.
Espera que vamos a ser más realistas. El compañero quiere que seamos realistas económicamente, entonces vamos a hablar de 50 y no de 50 pesos, vamos a hablar de 50 dólares. ¿Sí? En esta parte es muy importante, son muy importantes las funciones económicas, que son lineal o de grado 1, oferta-demanda, y también polinómica de grado 1, ingreso y costo total. Entonces, ahí tenemos una función constante que es de 50 dólares para que sea económico, desde el punto de vista económico. ¿Está? Bueno, después hablé de la función polinómica de grado 1, que es esta, donde ustedes pueden ver el tema de la pendiente. Lo que pasa es que no quiero trabajar tanto con eso porque ustedes no van a hacer gráficas, o sea, van a hacer gráficas económicas, pero en teoría van a trabajar en general. Estoy hablando de un número M por X. Yo puedo hablar de una función equivalente y esa función equivalente va a tener una fracción equivalente a 3 medios, que puede ser 30 dividido 20, que puede ser 300 dividido 200, ¿sí? La característica de una función lineal es que tiene un número multiplicado por X, y ese número me da información sobre la pendiente. La pendiente es la tangente del ángulo alfa. El ángulo alfa es el ángulo que forma la recta con el eje de las X, el eje positivo de las X. Bueno, voy de nuevo al Word. Este es el libro que les dije, vuelvo a decir otra vez, que ahora sí ustedes pueden acceder a este libro, y está muy interesante y es matemática aplicada a los negocios. Es un libro que está en la e-biblioteca. Ustedes se fijan en el menú que está sobre el aula virtual, y al lado de Biblioteca FC está un portal que les dice e-libros. Dentro de los libros ustedes pueden encontrar este. Está muy bueno, les aconsejo. Entonces, nosotros empezamos con las funciones polinómicas. De las funciones polinómicas hablé de la función polinómica de grado 0 y la función polinómica de grado 1, donde a sub 0 es 0. O sea, empecé recién. Entonces dije que en la función polinómica de grado 1, que se llama lineal, f de x es un número por x. O sea, y ese número m recibe el nombre de pendiente, y es la variación en y sobre la variación en x. Uno de los compañeros habló de catetos opuesto y cateto adyacente. Entonces yo considero, este es un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque tiene un ángulo recto. Entonces en un triángulo rectángulo yo tengo dos catetos y una hipotenusa. Si este es el ángulo que estoy considerando, este segmento es el cateto opuesto y este segmento es el cateto adyacente. ¿Sí? Entonces, si yo estoy buscando la tangente de este ángulo, voy a hacer cateto opuesto sobre cateto adyacente. Yo les escribí en términos matemáticos. Variación de y sobre variación de x. Perdón que pregunte, pero adyacente se le dice porque está pegado al eje X. No, adyacente porque forma parte del ángulo. Yo tengo acá un ángulo.
El cateto en el triángulo rectángulo que se opone al ángulo se llama cateto opuesto. Y el cateto que está formando el ángulo se llama cateto adyacente. ¿Están? Yo tengo que partir para trabajar con la pendiente siempre de un punto de la recta, pero un punto perfectamente definido. Puedo partir de este punto también y hacer 2 de variación en X y tendría que ver acá variación en Y3. Pero siempre parto de un punto de la recta. Generalmente nosotros elegimos la intersección con el eje Y, con el eje de las ordenadas, que en este caso es el punto de coordenadas 0, 0. Bueno. Seguimos. De esta función mx, yo le m por x, f de x igual a m por x, como f de x es la imagen de x a través de la función, yo puedo escribir como y igual a m por x. Y puede ocurrir que m sea positivo, mayor que 0, o que m sea negativo. ¿Sí? Entonces yo les di un ejemplo. Tomé un valor positivo y le multipliqué por x. En este caso tomé el número 3 por x. Entonces la variación en y es 3. Y como el denominador de esta fracción es la variación en x, ¿cuánto es la variación en x? Este 3 sobre ¿cuánto está? Sobre 1. Perfecto. Entonces, variación en X es 1, variación en Y es 3. La pendiente M es variación en Y sobre variación en X. Hablé del dominio, nosotros tomamos todos los reales. El codominio tiene que ser los reales porque el conjunto imagen es grande. Es el de los números reales. ¿Cómo encuentro la raíz? Y bueno, busco el valor de X para el cual f de x sea 0. Entonces, m por x es 0. ¿Cuándo un número real que no es 0 por otro número me da 0? Escucho. Cuando x es igual a 0. Por Cuando eso uno esa los es la dos es raíz. 0. Sí, pero m no es 0, porque m es el coeficiente del término lineal. Por eso x tiene que ser 0 y la raíz es 0. ¿Qué significa? Significa que corta el eje X en X igual a 0. Es continua, yo la recorro completamente sin levantar el mouse de la pantalla. ¿Creciente o decreciente esta función? Creciente. 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 Menos 1 es menor que 1. La imagen de menos 1 es menos 3 y la imagen de 1 es 3. Por eso es creciente en todo su dominio, así tienen que aclarar. Puse par o impar y nos fijamos. La imagen de 1, elegí 1 pero solo porque se ve perfectamente en el dibujo la imagen de 1. Entonces, la imagen de 1, ¿quién es? 3. La imagen de 1 es 3. La imagen de menos 1, menos 3. Entonces, ¿es cierto que la imagen de menos 1 es igual a menos la imagen de 1? Sí. Sí, profe. Entonces, ¿cómo es la función? Impar. La Impar. función lineal, que es un número por x, siempre es impar. Eso tienen que saber. Y ahí puse, es biyectiva. Y bueno, yo tengo que corroborar que elementos... ¿Sí? ¿Le escucho? No entendí esa parte de par impar, si puede explicar de vuelta, por favor. Es la condición que ustedes tenían que haber estudiado para el parcial. La condición para ser par...
Vamos acá. Función par. ¿Cómo trabajaban con una función par? Siempre tomaban un elemento y su opuesto. Entonces yo tomo X, punto y coma. Bueno, vamos a escribir ya la definición. Es para todo. Hay que ponerle el para todo, que es la A al revés. Para todo X menos X, pertenecientes al intervalo. Yo le había puesto, creo que pertenecientes a I, puede ser pertenecientes a S o a I, es lo mismo. Pertenecientes a un intervalo, yo te puedo llamar de distintas maneras. Se verifica, que son los dos puntitos, que la imagen de X, el orden acá no es importante, yo puedo escribir la expresión que quiera primero. Puedo escribir la imagen de X es igual a la imagen de menos X, que es el opuesto. Recibió un correo, yo también recibí un correo. Y mañana tengo una reunión a las 14 horas por ese correo. Entonces, si esto se verifica, la función es par. Simétrica con respecto al eje Y. Tener cuidado con la simetría de las impares. No. Una función impar es simétrica con una simetría central de centro O. No es simétrica con respecto a un eje. Me parece que estamos hablando de cosas distintas. Estás hablando de la función y la inversa, y yo estoy hablando de una función nomás. No estoy hablando de la relación entre la función y la inversa. Entonces, esa función sería par si la imagen de X fuese igual a la imagen del opuesto. También puedo escribir que la imagen de menos X igual a la imagen de X. Es una igualdad. Puedo escribirla de la manera que quiera. Entonces, yo digo, la imagen de 1, por ejemplo, es 3. La imagen de menos 1 es menos 3. Par no es, porque las imágenes no son iguales. Entonces, puedo decir, no es una función par. Bueno, entonces me preguntan, ¿y será impar? Y digo yo, bueno, voy a mirar si es impar. Esto es para par, cuidado con eso. Copiar. Porque yo tengo que analizar. Primero analizo si es par. Después analizaré si es impar. Si es impar, ¿qué va a pasar? También tomo un elemento y el opuesto, y puedo escribir de distintas maneras, como yo les dije. Puedo escribir la imagen de menos X es igual a menos la imagen de X. Esa es una forma de escribir cuando la función es impar. ¿Sí? Entonces yo quise probar eso. Tomé la imagen de menos 1 y me dio menos 3. La imagen de 1 me dio 3. ¿Es cierto que menos 3 es igual a menos 3? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Por Sí. eso la función es impar. Yo les copié. O sea, ustedes tienen que verificar si la función es par. Si no les da par, verifican si es impar.
Si no les da impar, dicen no es par ni impar. Esta sí dio impar. Entonces lo Profe. primero... ¿Sí? Una consulta. El libro que usted recomendó, ¿qué capítulos toma en cuenta? En el índice podés ver función polinómica, pues, funciones polinómicas de grado 0, de grado 1, habla de oferta. Puede ser la recta, ecuación de la recta, modelo costo lineal y Sí. función de ingreso, función oferta-demanda y aplicación de la recta en diferentes áreas de negocios. Es ese capítulo, es esa parte. Capítulo 6 entonces. Bueno, perfecto, ahí le pasaste un dato a tus compañeros. Entonces, ahora sí, esta función es biyectiva y tengo que fijarme. Para que sea biyectiva, elementos distintos del dominio, si tomo el elemento -1 y el elemento 3, tienen que tener imágenes distintas. Y sí, la imagen de -1 es un número negativo y la imagen de 3 es un número positivo. Que como sé que es 3 por X, 3 por 3 da 9. ¿Sí? ¿Por qué yo le puse biyectiva? Porque sé que es biyectiva. Elementos distintos tienen distintas imágenes. ¿Y cuál era la otra condición? ¿Escuchó? ¿Que admita inversa? No, para que admita inversa, para que sea biyectiva. Tenía dos condiciones. Elementos distintos del dominio tenían que tener distintas imágenes. Que si ustedes van a libros viejitos, Y que lo que le dicen es la característica de que el la función conjunto de imagen sea igual al codominio. El codominio es los reales, el conjunto imagen los reales. ¿Esta función es biyectiva? Sí. Sí. Sí, Profe, ¿cómo es sacamos biyectiva. la función inversa de una función biyectiva? Despejando la otra letra. O sea, nosotros tenemos y igual, lo van a ver en práctica, pero igual, a 3 por X. Esta ahí tiene que ser minúscula. Profe, entonces para Sí, que le una escucho. función sea biyectiva, los elementos distintos del dominio deben tener distintas imágenes y el codominio debe ser igual al conjunto imagen. Sí, Muchas esas son gracias. las dos condiciones. Yo de esta expresión tengo que despejar X. ¿Cómo despejo X? Escucho. ¿Cómo despejo Por, X? por monotonía. Inverso multiplicativo de 3. Lo inverso de 3. ¿Y quién es el inverso de 3? Un tercio. Tercio. Bueno, entonces vamos a escribir. Acá tengo que esperar que se mueva la parte que me dice que estoy compartiendo la pantalla para que pueda escribir. Ahí se movió. Entonces, un tercio todo esto por I. ¿A qué es igual? A X. A X. Entonces, por convención, yo necesito hacer algo que se llama cambio de variables. ¿Por qué hago ese cambio de variables? ¿Y por qué? Generalmente, o sea, por convención, a los elementos del dominio se los designa con la letra X. Voy a escribirla formalmente a la inversa, porque eso en el segundo parcial van a tener que hacer. O sea que la inversa de las funciones es m a la -1. No, es un tercio de X. Ah, ¿decís en general? Sí, en general, sí. Sí,
m a la Porque menos 1. 3 sería la pendiente, que es m, entonces da 1 sobre m, que es m a la menos 1. Es lo mismo que 1 sobre m. Nosotros usamos mucho el 1 sobre m porque cuando hablemos de rectas perpendiculares, una de ellas tiene la inversa y opuesta de la pendiente de la otra. Acá voy a escribir formalmente. Esto lo van a tener que hacer en el segundo parcial. F a la menos 1 tiene que tener un dominio y un codominio. ¿Cuál es el dominio? El dominio de F a la menos 1 es el codominio de F. ¿Quién era? ¿Escuchó? Los reales. Los reales. Reales en reales. En este caso no necesito pensar porque mi dominio no es acotado. Tal que, y acá F a la menos 1 de X, lo voy a copiar de acá. De X es igual, generalmente quiere hacer eso, es igual a 1/3, fracción, por X. Ahí está bien definida. Las condiciones para ser biyectivas son 2. Una de ellas dice que elementos distintos del dominio tienen que tener imágenes distintas. Esta es la primera condición. Y la segunda es que el codominio coincida con el conjunto imagen. Como esta función cumple con las dos, es biyectiva. Si es biyectiva, acá podría decir así, si la función es biyectiva, entonces admite inverso. Y ahí determinas la inversa. Disculpe, profe, a mí no me quedó Sí. claro cómo se saca el inverso. Tenés que partir de la fórmula de la función. La fórmula de la función dice f de x igual a 3 por x, ¿sí? A f de x le llamás y, usás la y para f de x. Y es igual a 3 por x. Nosotros le llamamos y es igual a 3 por x. Y de esta expresión despejas x. Para que despejar x, lo que tuviste que hacer es multiplicar por el inverso de 3, que es 1/3. Una vez que hago eso, cambio variables. ¿Qué significa? Que donde tengo y, escribo x, y donde tengo x, escribo y, para tener la expresión de la inversa. Cambiando variables, puedo copiar esto, pegarlo abajo para que veas el cambio de variables que yo hago. Porque a los elementos del dominio se los designa con X. Y los elementos de mi dominio son valores de Y. Entonces tengo que escribir X y acá tengo que escribir Y. Entonces, Profe, esta es la... Sí, le escucho. si A sub 0 es distinto de 0, no cambia la inversa. Cambiaría el valor nomás cambiaría el valor de A sub 0. ¿La función constante estás hablando vos? No, si en esta misma función A sub 0 es distinto a 0. Vamos a ver O sea, ahora enseguida. si tuviera constante, digo yo. Se modifica. Ya vamos a ver la función afín, donde Bueno. tiene A sub 1 distinto de 0 y A sub 0 distinto de 0. Porque es otra clase de función. O sea, nosotros dentro de la polinómica de grado 1 distinguimos dos.
Una es la que estábamos viendo y que después yo sigo con una función polinómica, que en realidad es lineal, en la que m es menor que 0, es negativo. ¿Y qué pasa con esta función? A esta función le llamé g. Si yo estoy hablando de que m, el número que multiplica x, es un número negativo, digo que m es menor que 0. Entonces escribí -1/2, porque se me ocurrió. Grafiqué la función. Así quedó. Entonces, Audio, boluda. Geraldine, tenés el audio abierto, ¿sí? El micrófono. Profe, Perdón, entonces, profe, no me di cuenta, perdón. ¿Sí le escucho? entonces a diferencia del otro, lo único que cambiaría es que es decreciente, ¿no? Sí, es decreciente, tiene como raíz x igual a 0. ¿Es impar? La imagen de elementos que son opuestos son iguales, o sea, la imagen de uno es igual, del opuesto es igual a menos la imagen del otro. Sí, profe, es impar. Sí. Es impar, es decreciente, es bisectiva. Sí. Sí. Sí, profe. Entonces, las características son dominio real, codominio real, conjunto imagen real, porque yo estoy hablando de... Sí, es impar. Continua, nosotros trabajamos por ahora con un concepto intuitivo de continuidad. Ya en análisis matemáticos van a trabajar con un valor absoluto de x, x menos algo menor que epsilon, o sea, van a tener una expresión más formal de la continuidad de las funciones. Nosotros por ahora lo único que hacemos es trabajar con un concepto intuitivo. Esta función en la que m es menor que 0 es decreciente en todo su dominio. Es impar y es biyectiva. O sea, si es biyectiva, admite inversa. ¿Sí? ¿Cómo encuentra la inversa? Y bueno, van a hacer lo mismo que hice en la función anterior. Van a escribir y es igual. Otra cuestión que tienen que saber. Si la pendiente es menos 1/2, acá voy a poner, porque le sirve. M es igual. Variación de y sobre variación de x, y el menos, nosotros generalmente en matemática le afectamos al numerador. Entonces acá decimos que esto es menos 1 y que la variación en x es 2. ¿Qué significa? ¿Qué significa a nivel gráfico? A nivel gráfico significa que yo parto de un punto de la recta. Generalmente elegimos la ordenada al origen, es decir, donde la recta intersecta al eje Y. Y me desplazo de acuerdo a la variación en X. Siempre la variación en X la voy a considerar positiva, entonces me voy a desplazar 2 unidades hacia la derecha. Y si la variación en Y es negativa, lo que hago es desplazarme hacia abajo. ¿Sí? En este caso, 1 unidad, porque es menos 1. Si hubiera sido otro valor, me desplazaría esa cantidad que indica el numerador, si es negativo, hacia abajo, para representar la recta. ¿Se entendió? Sí, profe, o sea que el denominador sería x, tal como está en el gráfico, tipo. Variación en X. Variación en x y arriba variación de en y. En Y. Siempre en X
o sea, siempre parto de un punto de la recta. Yo elegí la ordenada al origen, que en este caso es 0. Entonces, me desplazo la cantidad de unidades que me indica el denominador hacia la derecha. En este caso, 2 unidades. Y si el numerador es negativo, me desplazo hacia abajo la cantidad de unidades que me indique. Eso no lo había escrito en el apunte. O sea, entonces el valor del denominador es el valor de X y el denominador el valor de Y. Es la variación en X. O sea, la pendiente indica información sobre si varía X, cuánto varía Y. Por eso, te dice que si X varía en 2 unidades, Y varía en 1 unidad. Y como tiene signo negativo, esa unidad que varía es hacia abajo. ¿Se entendió? De mi parte sí, profe. Bueno. Si el valor fuese menos 3, variación en X sería 2 y variación en Y, si es menos 3, iría hasta este punto. Es decir, el punto de coordenadas 2 menos 3. Y con 2 puntos yo ya puedo dibujar una recta. Bueno. Ahora vamos a la función sobre la que quería hablar el compañero. Esta es una función afín. ¿Qué característica tiene la función afín? La función afín tiene el coeficiente del término lineal distinto de 0 y el coeficiente de x a la 0 también distinto de 0. Por eso se escribe como mx más b. Que diga mx más b no significa que b sea un número positivo. B es la ordenada al origen, o sea, donde la recta va a cortar al eje Y. ¿Hasta ahí se entendió? Sí. Bueno. Yo no terminé de entender, profe. O sea, nosotros tenemos el término donde está m, que es lo que yo reemplazo, o sea, la nomenclatura que uso para la función polinómica en general, a sub 1 lo reemplazo por m, y me queda mx, que era la expresión de la función lineal. Ahora, este a sub 0 no es 0. Entonces, a este a sub 0, por 1, porque x a la 0 es 1, lo reemplazo por b. Y b recibe el nombre de ordenada al origen. ¿Por qué? Porque es el punto por el que la función corta al eje Y, al eje de las ordenadas. Bien grande está la gráfica. B es donde la gráfica que está en verde intersecta al eje Y. De este tomo variación en X, la variación en X siempre hacia la derecha, en este caso es 4, y la variación en Y es 2 unidades hacia abajo. Entonces, ¿qué pendiente tiene esta recta que dibujé? Menos 2/4. Menos seguro, variación en I2 menos 2 sobre 4. Perfecto. ¿Y qué ordenada al origen tiene? Menos 2. Menos 2. Sí, menos 2. Yo les escribí en general, m la pendiente, variación de y sobre variación de x, y les puse un valor de b, que es en general. Sería B. B Profe, sería... entonces, para calcular la pendiente siempre empezamos desde la ordenada al origen. Siempre comienzan desde un punto de la recta. Es común que conozcas la ordenada al origen, entonces empezás de ahí.
desplazándote lo que forma parte del denominador, la cantidad de unidades, hacia la derecha. Y después tenés en cuenta el numerador. Si el numerador dice positivo, lo haces hacia arriba. Si el numerador dice negativo, lo haces esa cantidad de unidades hacia abajo. Si bien yo tengo menos 2 sobre 4, ese menos 2 sobre 4 ¿a qué es igual? ¿A qué otra fracción es igual? Menos un medio. A menos un medio. Por eso. Hay varios puntos que me permiten hablar de la pendiente. Yo podía haber elegido este, entonces decía, me desplazo 2 unidades hacia la derecha y una hacia abajo. Y estoy hablando de la misma recta. La pendiente dentro de una recta es constante, o sea, mantiene su valor. Todo eso está escrito acá. Sí, le escucho. Subir un poco, sí. Perdone si no escuché, pero ¿cómo se llama la fórmula de variación de y sobre variación de x? Es M, es la pendiente. Hasta ahí o más, o el grafiquito. Ah, bueno. Bueno, ahora que ya vimos la función afín, hacer la ¿Quieren que inversa de la Sí. función afín no solo me cambia la pendiente, sino que también me cambiaría la ordenada al origen. ¿O estoy Sí. equivocado? Ah, bien, eso era la